Bienvenidos a esta tercera parte del tutorial. En este último ejercicio vamos a ver cómo podemos pasar de nuestros desarrollos a la producción, teniendo en cuenta procesos de plegado de papel, procesos de corte láser, procesos de impresión 3D, qué herramientas necesitamos, qué herramientas vamos a utilizar y cómo podemos llevar a la realidad todo el trabajo que hemos hecho. Entonces espero que lo disfruten, esta es la última parte y ya con esto terminamos todo el trabajo que venimos haciendo. Espero que lo disfruten y bienvenidos. Para este proyecto final vamos a trabajar con este ejercicio del mismo libro que hemos venido trabajando. Y acá, como forma particular, podemos ver que pues que no todos los plegados tienen que ser completamente simétricos. Se puede empezar a jugar con la configuración de todos los patrones. Lo importante es que ustedes consulten el libro o este u otros libros y pues entiendan la dinámica del plegado para que puedan trabajar con él. Entonces yo ya tengo este ejercicio acá en nuestra mesa de trabajo de Rhino. ¿Qué pasa acá? En el libro pues no nos muestra exactamente cuáles son los valles y cuáles son las montañas, pero pues nosotros lo podemos analizar acá muy rápidamente. Si vemos en el dibujo, vemos que las montañas pues son los plegados que van hacia arriba, que vendrían a ser estos. Y pues podremos empezar a analizar cómo se comporta este patrón. Este, por ejemplo, este de acá, este de acá, este de acá. Y esto empezar a analizarlo acá. Entonces, este sería una montaña, este también, perdón, este sería una montaña, y así sucesivamente. Y lo mismo podríamos empezar a hacer con los valles. Entonces, este sería un valle, este también, todos estos. Y los podríamos empezar a configurar acá en el patrón para poder replicar esto acá en nuestro plegado. Y si ustedes se dan cuenta, pues tiene un patrón muy particular y si yo empiezo a plegarlo, pues él ya se empieza a comportar de una manera diferente. Entonces, lo que quiero mostrarles en este último tutorial, en esta última parte del tutorial, es cómo podemos llevar a la producción todos nuestros plegados o todos los ejercicios que hemos hecho. Yo voy a trabajar con este, entonces les voy a mostrar cómo lo podemos aplicar a papel, a corte láser y a impresión 3D para pues llevar esto a la realidad y poder trabajar con ejercicios más reales. Una herramienta muy importante que vamos a utilizar a través de esta última parte es esta herramienta que se encuentra acá, esta de acá. ¿Y esto qué nos va a permitir? Esta herramienta lo que nos va a permitir es, digamos que de alguna manera, descomponer esta salida que nos está dando el solver para poder tener los elementos de manera aislada. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ocultar un momento acá el previsualizador y si ustedes pueden observar, acá tenemos un componente que nos está dando diferentes salidas. Entonces, la primera salida que nos da es una malla, es decir, un mesh. Es decir, que si yo acá pongo este componente y lo conecto, tendría mi componente de mesh como pues sí, la malla como tal del plegado. Los otros componentes o las otras salidas que nos da este componente básicamente son curvas. Entonces si yo conecto acá una curva, por ejemplo, aquí tendría todas las montañas, es decir, todos los plegados que van hacia arriba del plegado. Acá tendría todos los valles, es decir, los plegados que van hacia adentro o hacia abajo. Acá tendría el contorno, que es pues toda la curva que definimos anteriormente, pero pues ya con el proceso de plegado. Acá tendríamos los que están sin definir, que en este caso pues no tendríamos ninguno porque todos están definidos.
En este otro tendríamos la triangulación, que era el tema que les hablaba en el tutorial anterior, que es como el solver convierte estas partes de elementos, es decir, los cuadriláteros, los convierte en triángulos, y eso se llama la triangulación. Y en el último componente tendríamos todas las líneas conjuntas en una sola salida. Listo. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a estar utilizando algunos de estas salidas dentro de todos los procesos de fabricación, dependiendo nuestro enfoque, vamos a necesitar uno u otro para trabajar. La primera herramienta que vamos a ver es para procesos de producción en papel. Entonces es una herramienta muy útil que podemos ver acá. Es esta primera. ¿Y qué podemos hacer con esta herramienta? La voy a arrastrar acá. Voy a ponerla acá. Y este componente me está pidiendo diferentes elementos de entrada y me da una salida. En este caso son unas curvas. Entonces, ¿qué me está pidiendo de entrada? Me está pidiendo un mesh. Y como ustedes recuerdan, acá tenemos la salida un mesh. Entonces, simplemente lo que puedo hacer es conectar acá esto. Y al hacer eso, ustedes ven que él automáticamente me dibujó unas pestañas que podrían ser útiles al momento de realizar procesos con papel. Voy un momento a resetear esto para que se vea más claro. Y acá las tenemos. Entonces, estas pestañas, si en algún momento queremos hacer este plegado para una maqueta o algo similar, y lo vamos a hacer en papel, estas pestañas nos pueden llegar a ser útiles para pegar el plegado en una superficie, o si hacemos el desarrollo de un sólido, pues también nos puede servir para tener las pestañas las pestañas para pegar el sólido entre sí. Entonces puede ser una herramienta muy útil. ¿Qué otros elementos yo le puedo dar de entrada? Entonces me dice que por un lado tengo el width, que es pues básicamente el ancho que va a tener cada una de estas pestañas, y también el taper, que es como la inclinación de este ángulo que se puede configurar. Entonces lo voy a hacer. Por un lado el width le voy a poner 2 milímetros, a ver qué pasó. Entonces con esto nosotros podemos empezar a controlar, perdón, el ancho que va a tener cada una de esas pestañas. Pues puede ser útil si por decirlo el valor por defecto es muy pequeño o el modelo es muy pequeño y necesitamos unas pestañas más grandes o para trabajar con más facilidad. Esto puede llegar a ser útil. Y por otro lado tenemos el taper width, que pues como les decía anteriormente lo que va a hacer es tratar o configurar este ángulo que nosotros tenemos acá. Voy a poner un valor que vaya del punto 1 al 2. Y con esto nosotros ya podemos empezar a configurar ese ángulo. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Acá hay algo importante que debemos tener en cuenta y es que si nosotros, por decirlo así, tomamos aquí un elemento de curva y lo conectamos, tenemos esta curva, pero esta curva en este caso no es muy útil porque está solapada sobre el mismo plegado. Nosotros necesitamos que esta curva o estos elementos vayan hacia afuera. Es decir, yo lo que necesito acá es que esto no me quede así como se está viendo acá, así, sino que por el contrario esto vaya hacia afuera. Y todo esto se empieza a comportar de esta manera, pues para yo poder realizar un corte o una impresión de este proceso. ¿Cómo hacemos eso? Es muy fácil. Simplemente tenemos que convertir este valor en un valor negativo para que, pues digamos que el desarrollo se haga hacia afuera. Se puede hacer de varias maneras. Pienso yo que la más fácil es convertir esta entrada en un número negativo. Y eso lo hacemos con esta herramienta que se llama expression. Y aquí simplemente lo que hacemos es tomar la variable, que es x en la mayoría de los casos, y la voy a multiplicar por -1. Cuando yo multiplico cualquier valor por -1, lo que estoy haciendo es convertirlo en un número negativo. Entonces, al hacer eso, si ustedes se dan cuenta, acá ya las pestañas
están funcionando de manera correcta y ya podría ser más útil para el ejercicio que nosotros querramos hacer. Acá como esta pieza es tan pequeña, pues está generando acá un error. Tocaría empezar a jugar con este taper para que no se genere ese error. O pues ya dependiendo del proyecto que ustedes estén haciendo, pues lo van a configurar a la manera que ustedes deseen. Listo, entonces este es el ejercicio. Si nosotros quisiéramos hacer este plegado con papel, pues ya lo podríamos desarrollar. Podríamos aquí en la salida tomar todas las curvas, por ejemplo, tomar todas estas curvas, también tomar esta curva, estas dos, las puedo juntar en un solo componente y esto yo ya le podría hacer un bake y ya podría tomar esto y generar una impresión en láser o una impresión en papel, un corte láser o una impresión en papel para generar esos plegados. Aquí incluso podría quitar este tipo de cosas que sería la triangulación para que no me genere no me haga ruido en mi desarrollo. Este no. Bueno, sí, creo que sí. Entonces, ya con esto nosotros podemos hacer el tema de producción al papel y vamos a seguir con lo siguiente que sería la impresión perdón, el corte láser para elementos sólidos. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, hacer este plegado para que me funcione con un corte en madera o un corte en lámina plástica, qué sé yo. Entonces vamos a ver eso. La herramienta que trae el software para el script, perdón, para corte láser en materiales rígidos, eh, digamos que es muy útil, pero pues tiene, digamos, algunas cosas o algunas consideraciones para tener en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a generar un plegado, un poco de plegado en mi desarrollo para que podamos ver los cambios que vamos realizando. Listo, la herramienta para generar procesos de corte láser es la segunda que vemos acá, que se llama Cutting Line. La voy a poner acá y listo. Cuando yo pongo la herramienta, él automáticamente me pone, si yo no le he conectado ninguna entrada acá al componente, él me muestra de esta forma, que es, digámoslo así, como un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con esta herramienta, pero se las voy a explicar muy detenidamente. Entonces, ¿qué pasa? Él lo primero que nos pide es dos entradas, uno que es la malla y otro que es un valor numérico que es el espesor del material. Entonces, como primera medida voy a conectar la malla y cuando yo la conecto, él automáticamente me genera esta actualización. Y, perdón, voy a apagar un momento esto para que no me genere tanto consumo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Conectamos una malla y tenemos dos salidas. Tenemos una que dice top, que es la parte de arriba, y una que dice bottom, que es la parte de abajo. Le voy a dar un espesor del material para tener, digamos, una previsualización mejor. Le voy a hacer un deslizador que vaya de 1 a 3, por ejemplo. Y voy a configurar este valor en, digamos que 1.3 podría ser. Listo. Voy a ocultar un momento acá este elemento para poder explicarle lo que sucedió acá. Entonces, él dice que me está dando dos resultados, que es top y bottom, y los dos son curvas, es una lista de curvas. Es decir, que si yo conecto acá una curva y otra acá, voy a apagar esto un momento, tengo separado la parte de arriba y la parte de abajo de mi plegado. ¿Por qué la parte de arriba y la parte de abajo? Resulta que para poder generar la simulación de plegados en sustratos rígidos, nosotros necesitamos separar los elementos y ponerle, ya sean bisagras o ponerle algún elemento como ensanduchar, por decirlo así, estos dos elementos que él me está arrojando acá. Entonces se los voy a mostrar.
de esta forma para que sea más fácil de encontrar, de comprender. Entonces voy a conectarle, voy a hacer por acá en la parte de arriba, entonces voy a generar este cerrado acá y voy a generar una extrusión de este componente en el eje Z con un valor de punto 1 a 1. Perdón. Entonces, ¿qué pasó acá? Voy a configurar esto en punto 3 milímetros. Yo lo tengo en milímetros, ustedes tienen que empezar a jugar con los valores o con la escala de lo que están haciendo para que pues esto se comporte de la manera correcta. Yo en este caso estoy poniendo estos valores tan bajitos porque tengo milímetros, entonces la escala es muy pequeña. Entonces, por un lado tengo esto, que vendría a ser la parte de arriba de mi configuración, y si yo copio esto acá y conecto la parte de abajo, tendría la parte de abajo de mi configuración. Les voy a cambiar el color acá para que sea más fácil de visualizar. Entonces voy a conectar esto acá, y le voy a poner un color diferente a cada uno para que podamos ver la diferencia de lo que me está arrojando cada uno de estas salidas. Entonces aquí pongámosle un, no sé, un azul y acá un rojo para que podamos ver bien la diferencia de lo que está pasando. Entonces, ¿qué hice? Con estas dos salidas que son curvas, que es la curva de abajo y las curvas de arriba, generé como con esta herramienta generé como digamos que una forma cerrada, y al extruirla me generó este volumen que tenemos acá. Voy a ocultar esto un momento y esto también para que lo podamos ver muy bien, y estas curvas tal vez también. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos curvas están desfasadas. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado tenemos esta curva de acá, o este sólido de acá, que este vendría a ser el de arriba por el color, y por otro lado tenemos este de acá, que vendría a ser el de abajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que esto se comporte de manera diferente porque aquí se están solapando estas dos formas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer exactamente igual como hicimos el ejercicio anterior con el papel, donde convertimos un número de positivo a negativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estoy realizando una extrusión en el eje Z, es decir, que estoy haciendo que este elemento genere una extrusión en este eje hacia arriba. Yo lo que necesito hacer es que el segundo elemento, el azul, haga una extrusión, pero en el sentido contrario. ¿Y cómo hago eso? Pues tengo que convertir este valor, que en este caso es un número positivo, lo tengo que convertir a un número negativo. Para hacer eso es muy fácil. Ya lo habíamos visto, simplemente voy a ir acá a esta entrada, le voy a dar clic derecho y acá en expresión le voy a decir que x lo voy a multiplicar por -1. Y si ustedes se dan cuenta, al hacer eso, este elemento ya está generando la extrusión en el sentido contrario. Y ya podemos ver aquí claramente las formas que nos está generando el plugin y con las cuales ya podemos empezar a trabajar. Antes de seguir les quiero explicar algo, y ya se los había mencionado anteriormente, y es que para que esto funcione en la vida real, voy a poner acá un elemento, voy a mover esto. Lo voy a mover en el eje Z y lo voy a mover 20 unidades. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy separando estos dos elementos, que si ustedes ven en la vista superior, los dos elementos no están uno sobre otro, sino que tienen un pequeño desfase. ¿Y qué está pasando acá? Están pasando dos cosas. Primero, esta distancia que hay acá es la que nosotros definimos acá. Perdón. Es la que nosotros definimos acá. Entonces, esta distancia es la que nosotros definimos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según el grosor del material, nosotros o el software lo que va a hacer es generar este espaciado para que él genere un plegado de manera correcta.
Y lo segundo que debemos tener en cuenta acá para saber es que esto va a funcionar en la vida real si nosotros, por decirlo así, cortamos esto en láser, todos estos elementos sueltos. Nosotros necesitamos hacer algo adicional y es que acá nosotros necesitamos hacer un alma o ensanduchar con alguna tela y pegar estos dos elementos, ¿sí? Entonces, esto digamos que es una tela y lo que voy a hacer es que todos estos elementos que tengo acá los voy a pegar en la parte de arriba de esta tela y todos estos elementos que tengo acá los voy a pegar en la parte de abajo de la tela. Cuando yo genero eso y todo esto se junta, perdón, todo esto se junta, va a tener un alma de tela que es lo que va a permitir que nuestro plegado va a funcionar como unas bisagras. Entonces eso va a permitir que funcione correctamente. Listo. Teniendo claro eso, nosotros podemos hacer una previsualización de cómo se vería este proceso con el plegado que nosotros podemos acá previsualizar. Lo vamos a hacer en este momento. Y para hacerlo voy a tomar todo esto de acá. Voy a dejar mis dos curvas acá. Voy a tomar todo esto y lo voy a ocultar un momento. Tal vez lo agrupe. Y listo. Para poder previsualizar ese plegado acá de como nosotros lo estamos viendo, pero ya con los paneles cortados y con la funcionalidad correcta, vamos a utilizar otra herramienta que tiene Crane, que es esta de acá, que se llama Panels with Thickness. Entonces, ¿qué va a hacer esta herramienta? Esta herramienta lo que va a hacer es que nos va a permitir previsualizar esos cortes que nosotros estábamos haciendo en este ejercicio anterior. Es decir, todos estos cortes que hicimos acá, nosotros los vamos a poder previsualizar acá, pero ya con el elemento plegado. Y listo. ¿Qué nos pide de entrada? Nos pide de entrada una malla, pues que la malla ya la tenemos acá. Entonces simplemente sería conectar esta malla. Otra cosa que nos pide de entrada es un panel boundary, que sería como el límite, un panel límite. Ese panel límite nosotros ya lo tenemos definido acá, que es el de arriba y el de abajo. Entonces simplemente conectaríamos el panel de arriba. Voy a apagar un momento esto para que lo podamos ir viendo. Y otra cosa que nos pide es un grosor. Entonces le vamos a definir punto 1 a 1 a 2 tal vez. Y lo vamos a configurar en punto 3 que es el espesor. Y cuando yo conecto esto, ustedes pueden observar que acá nosotros ya tenemos esos mismos paneles, pero plegados y como se supone que deben funcionar según esta salida que tenemos acá. Entonces, voy a copiar un momento esto de acá, lo voy a copiar acá, le voy a dar a encender y voy a pegar esto acá para que lo podamos ver con colores. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la curva de abajo. Entonces voy a conectar esta curva acá. Y acá simplemente le voy a cambiar este color para que sea azul. Tengo que encenderlo. Y aquí está pasando lo mismo que nos ha venido pasando en todos los ejercicios. Que tenemos que utilizar este elemento para convertir el número positivo en un número negativo. ¿Cómo lo hago? Simplemente acá en esta entrada, en el thickness, voy a darle clic derecho, voy a darle expresión y voy a decir que x se multiplique por -1. Y cuando yo hago eso, automáticamente los paneles funcionan de la manera que deberían funcionar. Entonces voy a organizar un poco esto y voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá.
Listo. Entonces, bien, esto ya está acá bien. Voy a ocultar esto. Y acá tendríamos correctamente los paneles como se supone que deben funcionar. Entonces, ¿qué les estaba hablando yo ahorita de las bisagras? Cuando nosotros tomamos estos dos elementos, que son nuestras salidas, y voy a separar un momento esto acá, y nosotros acá le ponemos el alma de tela, que se supone que debe tener para adherir los dos elementos. Esta tela nos va a funcionar como bisagra para que los dos elementos se plieguen de la manera que nosotros esperamos y como estamos viendo acá. Otra solución que podríamos hacer es tomar estos dos paneles que están acá, si de pronto el elemento es muy grande o el elemento tiene, o ustedes están trabajando con otros materiales más pesados o en una escala más grande, lo que podríamos hacer es simplemente tomar acá estos elementos, voy a hacerlo, perdón, de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él está plegándose a través de este eje. Entonces, simplemente lo que podríamos hacer es tomar esto y acá ponerle unas bisagras, una o dos, o las que requiera el elemento para que esto funcione. Si ustedes le ponen estas bisagras, esto funcionaría exactamente igual. Obviamente, al ponerle bisagras, pues como estos elementos ya van a estar sueltos, tendrían que unir estos dos elementos. Es decir, esto acá, de acá hasta acá, tendría que estar adherido, ya sea con un tornillo o con lo que ustedes deseen, pero si lo hacen de esta manera, ya el plegado les va a funcionar correctamente. Y yo podría acá, por ejemplo, en mi solver, podría empezar a jugar ya con esto. Si le doy desplegar, pues él ya me va a funcionar de la manera en que funcionaría en la vida real. Está un poco lento porque es un proceso que requiere mucha memoria. Voy a apagarle un momento. Pero ya pueden ver ustedes cómo funcionaría esto. Y esto pues simplemente ustedes sacan acá la salida. Ustedes ya tienen la salida acá, que serían las curvas o serían estas de acá. Entonces, por ejemplo, puedo encender estas curvas y puedo darle bake, por ejemplo, a las de arriba. Bake. Y ya con esto, ustedes podrían hacer un corte láser de los módulos de arriba y lo mismo con los módulos de abajo. Luego tendrían que pues, generar una plantilla para que todos estos elementos queden pegados de la manera correcta. Y tanto los módulos de abajo, que serían estos, que serían los de abajo, y estos que serían los de arriba, los unen los dos con un sándwich de tela o de algún elemento plástico que permita ese tipo de movimiento de bisagra. ¿Listo? Entonces, ya con esto espero que les haya quedado claro cómo pueden llevar sus plegados a la vida real con sustratos rígidos, ya sea madera, plástico, lo que quieran. Y espero que estas herramientas les hayan servido para poder observar cómo es que funciona esto en la vida real y cómo las herramientas acá de fabricación nos pueden ayudar para generar esto. En este caso, pues esto podría ser cualquier cosa, cualquier proyecto. He visto proyectos de la NASA que hacen este tipo de cosas para los satélites. He visto proyectos donde en los auditorios ponen este tipo de elementos para reducir el ruido. Bueno, digamos que las posibilidades son muchas. Ya la idea es que ustedes exploren qué es lo que quieren llegar a hacer con esto. Y ese sería como digamos el elemento para corte láser. Vamos a ver ahora el proceso para impresión 3D, que también tiene digamos que dos opciones para generar impresiones 3D y que también funcione en nuestro plegado. Entonces lo vamos a ver. Listo, para la impresión 3D, voy a borrar todo esto de acá. Entonces tenemos esto, listo. Vamos a empezar desde acá. ¿Qué pasa?
Para los procesos de impresión 3D tenemos dos herramientas que pueden ser útiles. Una es esta que se llama Double Hinge o Single Hinge. Y la otra, esta que se llama Taper Solid Within Layer Hinge. Bueno, voy a empezar con esta que se llama Double Hinge. La voy a poner acá. Y cuando yo la pongo, estos procesos son un poco demorados. Pero listo. Voy a ocultar esto un momento para explicarles algo. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de herramientas cuando yo las arrastro a la mesa de trabajo de Grasshopper, puedo ver una previsualización de lo que se lograría con esa herramienta. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá es un ejemplo de cómo esta herramienta nos va a generar unos paneles con determinado espesor y nos va a generar también unas bisagras en los puntos donde hay esos plegados. Entonces, voy a conectar mi malla acá para empezar a trabajar con ella. Es un proceso un poco lento. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nos está generando esto que son como muchos errores. Esto básicamente pasa es por la escala en la que yo estoy trabajando mi archivo. Entonces voy a empezar a jugar con todos los valores para que esto se vea correctamente. ¿Qué valores de entrada me pide? Me pide la malla, me pide un espesor, me pide un gap, que el gap es como el espaciado que debe tener entre la bisagra y el elemento, y me pide el número de bisagras, que en este caso está configurado por defecto en 1 y lo vamos a dejar así por ahora. Voy a empezar a poner valores. Entonces voy a ir por ejemplo, a configurar en punto 3 este valor acá, a ver qué sucede. Y si ustedes se dan cuenta, ya con esto nos arregló un poco el archivo. Pero me voy a acercar un poco acá porque también tenemos un error en el gap. Voy a copiar esto. Y el gap siempre tiene que ser más pequeño que el grosor del material para que funcione. Lo voy a configurar en punto 1 tal vez. Y voy a ir probando para ver cómo funciona. Voy a conectarlo acá. Y paso esto. De pronto este lo voy a configurar en 1.2. Voy a ir aumentando el grosor del material para ver cómo funciona. Y acá ya podemos empezar a ver las bisagras. Aún están muy pequeñas, la voy a poner en punto 0,1. Y listo. Ya con este valor, al reducirlo lo suficiente, está generando las bisagras de la manera como deberían funcionar. Y todo nuestro plegado se está comportando de la manera en que debería funcionar. Hay algunos errores acá. Obviamente no estamos configurando los valores que es, entonces vamos a seguir trabajando. ¿Qué pasa si aquí le ponemos 3 milímetros? No, lo empeoro más. Vamos a ponerlo en 1. Y ya aquí empieza a comportarse mejor. De hecho, creo que en punto 5 funcionaría mejor. Vamos a ver. Punto 8. Sí. Aquí todavía vemos algunos errores. Voy a poner esto .001 a .1. Lo que les digo, acá simplemente me está generando estos errores porque estoy trabajando en una escala muy pequeña, pero si ustedes trabajan en centímetros a una escala más grande, seguramente va a ser más fácil configurar estos parámetros. A mí me está dando un poco de trabajo por el tema pues de la escala, pero se trata simplemente de seguir trabajando, .05, hasta llegar al punto en que nosotros veamos que funciona correctamente o que funciona de la manera que nosotros esperamos. Vamos a ver si lo puedo configurar acá.
Vamos a ver cómo lo podemos configurar. Listo, creo que con estos valores funciona bastante bien. Acá hay un pequeño error, pero bueno, lo que les quiero mostrar creo que funcionaría correctamente. Aquí creo que también hay un error. Listo. Entonces la idea es que ustedes empiecen a jugar con estos valores pues para llegar y lograr la forma correcta, pero lo que haría el programa básicamente sería esto. Voy a darle bake acá un momento a esto para que lo podamos ver. Y lo voy a correr acá. Listo. Entonces, cada una de estas piezas que él me está generando, las podemos imprimir en cualquier impresora 3D o pues una, dependiendo de la escala, una que tenga buena resolución. Y aquí lo que podemos ver es que él me está generando estos tres elementos. O bueno, estos diferentes elementos que son las piezas como tal y me está generando esta bisagra que va a estar conectada a los dos elementos. Y al generar este tipo de elemento cónico y acá también, pues lo que va a permitir es que el elemento se pliegue sobre este eje. Es decir, aquí hay un eje, acá, y esto va a funcionar como bisagra, pudiéndolo rotar tanto pues en este eje básicamente que él creó acá. ¿Listo? Entonces esta pieza se rotaría en este sentido y pues también rotaría en el otro sentido. ¿Listo? Entonces esta es la primera forma en la que podemos generar nuestro plegado a través de impresión 3D. Lo que les digo, aquí tendríamos que empezar a mirar qué error generó, pero esto simplemente lo podríamos borrar y pues esa pieza la podríamos omitir. Y este archivo pues ya lo podrían exportar a cualquier impresora y empezar a jugar a ver cómo se comporta. Entonces es muy importante que empiecen a jugar con estos valores para verificar que todo les funcione de manera correcta y no genere ningún tipo de intersección. Listo. Y vamos a ver la segunda forma que tenemos para generar impresión 3D, que también es muy útil para otro tipo de plegado. Listo, jugando un poco con los valores, con estos dos valores, según el archivo que yo tengo y la escala que yo tengo, ya no me generaría ningún error. Quería que lo vieran pues para poderles mostrar esto. Y como ustedes pueden ver, él me está generando las bisagras, me está generando los elementos, e incluso acá en el elemento más pequeño no estaría generando ningún error. Y esto ya le podríamos dar un bake. Y ya con esto tendríamos nuestro archivo listo para imprimir en 3D y funcionaría correctamente. ¿Listo? Entonces, como les decía anteriormente, la idea es empezar a jugar con estos valores para que pues todo les funcione como ustedes esperan que les funcione y no les vaya a generar ningún error. Ahora sí vamos a continuar con la tercera herramienta, con la segunda herramienta, perdón, para impresión 3D y es este que se llama Tape Solid with Thin Layer Hinge. Entonces lo voy a traer acá. Voy a borrar esto por ahora. Y de nuevo, cuando yo arrastro mi componente, el sistema me da un ejemplo de lo que yo espero poder hacer con esto. Entonces voy a conectar mi malla. Aquí ya funciona un poco más rápido, porque no tiene que calcular tantas cosas. Y tengo que empezar de nuevo a jugar con los espesores del material. Entonces acá tengo varios valores de entrada. La malla, pues como en todos los componentes. Tengo el panel thickness y tengo el sheet thickness. Es como el espesor de la malla, el espesor de la base y el espesor de los paneles. Entonces los voy a configurar en punto 5, los dos, para que podamos ver algo. Los voy a poner en punto 3. Entonces, como en los ejercicios anteriores, él está generando una extrusión
y está generando una extrusión en dos sentidos. Pero en este caso, las dos extrusiones las está haciendo en el mismo sentido. Tengo que nuevamente tomar estos valores o un valor que es el de la base y tengo que invertir el número. Ya sabemos cómo hacerlo, vamos a ir a expresión y va a decir que x por menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hago eso, ya este panel está generando la extrusión en el sentido contrario. Lo que quiere decir que ya aquí podría tener una sola impresión. Voy a hacer algo acá para que lo podamos ver. Esta G hace referencia al gap, que es el espaciado que tenemos acá entre cada uno de estos paneles. Es decir, este espacio que hay de acá a acá hace referencia a este espacio que hay acá, que en este caso está definido por defecto en punto 15. Y este último parámetro, que dice mountain, perdón, como montaña o valle, está definido, es un valor booleano, que quiere decir que yo puedo hacer extrusión de uno o del otro elemento. Entonces, voy a ver si puedo hacer algo acá. Lo que quiero es tomar, a ver, listo. Él me está dando dos salidas, una que son los paneles, superiores, y otra que es el panel inferior. Entonces voy a generar dos elementos acá como lo hicimos anteriormente y le voy a poner un color diferente a cada uno para que podamos ver la diferencia. Entonces de nuevo este lo vamos a poner rojo y este lo vamos a poner, no sé, morado. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que él nos está generando dos elementos que en nuestro caso los podemos imprimir en una sola pieza. Voy a poner acá .01 a 1. Puedo empezar a jugar con este espaciado que hay acá. Este espaciado para que genere un pliegue mayor o menor de los que yo quiera. Eso quiere decir que esta pieza, al tener este espacio acá, al tener este espacio que vemos acá, este vacío, la pieza lo que va a hacer es que se va a plegar tomando como base este eje, que es básicamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente con las bisagras, pero en este caso digamos que la forma es un poco más simple. Pero lo que les quiero decir es que esto va a funcionar exactamente igual en impresión 3D y el plegado se va a realizar en ese sentido. Obviamente aquí habrían unas de estas líneas que se van a convertir en montañas y habría otras que se van a convertir en valles. Perdón. Otras que serían valles, que serían las intercaladas, y otras que serían montañas. ¿Listo? Entonces es para que lo tengan en cuenta, que esto puede ser un valle y esto puede ser una montaña. Perdón, esta no, esta montaña, para generar el plegado. Pero pues básicamente con esta forma, que es un poco más simple, también funcionaría el tema de la impresión 3D. Y hay una última herramienta que les quiero mostrar, que es esta herramienta de acá que se llama V-Cutting Lines. Y volvemos a lo mismo, ella tiene un ejemplo de esta herramienta y esta herramienta básicamente lo que hace es generarnos, voy a eliminar por ahora esto, es generarnos básicamente las líneas de corte del desarrollo. Entonces esto es útil, aquí pues digamos que la misma herramienta lo muestra, el icono es una máquina de ruteado y esta herramienta se convierte útil cuando queremos hacer un proceso de ruteado y queremos cortar los paneles sueltos. Entonces, incluso esta la podríamos combinar con otras herramientas como las de Cutting Line para poder sacar los paneles de la manera correcta o el contorno para cortar la tela o el plástico que va ensanduchado, etcétera. Estas herramientas pues son muy útiles finalmente.
Entonces, pues nada, quería mostrarles esto. Estas son algunas herramientas de fabricación. Como ustedes pueden ver, pues la herramienta como tal tiene muchas otras herramientas que son útiles. La idea es que ustedes las empiecen a explorar, que consulten de pronto en internet si pueden buscar ejemplos. Si ustedes descargan el plugin, él ya viene con algunos ejemplos por defecto que ustedes pueden empezar a analizar, pero ya con esto pues tienen una base muy sólida de lo que pueden llegar a hacer tanto con los plegados para la producción y diferentes tipos de configuraciones y de anclajes. Espero de verdad que les haya gustado este tutorial. La idea es seguir haciendo tutoriales no solo de este tipo, sino de todo lo que tiene, todo lo referente al diseño de la arquitectura, tanto diseño gráfico como diseño industrial, como arquitectura, bueno, en fin. La idea del canal es tratar todo este tipo de temas. Por ahora quería hacer como el lanzamiento del canal con este tutorial, que espero que les haya gustado. Y nada, si les gustó el video, si les gustó el tutorial, denle un like al video, suscríbanse, compártanlo con las personas que les pueda interesar. Voy a seguir subiendo contenido de este tipo y nada, pueden consultar de pronto en internet algunos referentes. Algunos referentes de origami en la producción. Realmente hay muchos ejercicios y hay muchos ejemplos en internet que ustedes pueden consultar y hagan sus propios ejercicios. Por favor, si pueden, envíenme fotos, que pues para mí sería muy gratificante ver lo que pudieron lograr con este tutorial. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues lo dejan en la casilla de abajo donde pueden dejar los comentarios y con mucho gusto los responderé. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.